Evidencias del crimen. El suplicio del arquitecto. Martes 16 de abril de 1996, en la Selle Saint-Cloud, un suburbio exclusivo al oeste de París. Son las 9 en punto cuando el ama de llaves de Willy Piemonte, arquitecto jubilado de 69 años, llega a la casa de su empleador. Se llevó una sorpresa. Todo estaba abierto y había un gran desorden, algo que no acostumbraba el señor. Él era un hombre muy ordenado. Ella se preocupó y no quiso revisar más. Prefirió llamar a un vecino y le dijo, alguien entró en la casa, creo que pasó algo. El vecino vive frente a la casa de Willy Piemonte. Alarmado por lo que le dice el ama de llaves, se dirige a la casa del arquitecto. Le dijo que en la habitación había papeles por todos lados. Creía que algo violento había sucedido. Obviamente habían buscado algo, había cajones abiertos, habían movido la televisión. Y cuando se adentraron más a la casa, vieron marcas de sangre. Había bastante, cantidades relativamente grandes. Y en una habitación descubrieron el cuerpo del señor Piemonte en un charco de sangre. Horrorizado, el hombre llama inmediatamente a la estación de policía. Minutos después, la policía llega al lugar y procede con las investigaciones preliminares. De inmediato queríamos entender, observar, ver qué cosas parecían importantes. Qué cosas debíamos guardar, qué cosas no debíamos mover, qué evidencias podíamos encontrar para plantear un escenario. Queríamos una visión global de la situación. Lo que queríamos era proteger la mayor cantidad de cosas que pudiéramos y llegar a una conclusión. En la habitación, los policías encuentran un banco con sangre, 2 dientes en el suelo junto al inodoro y un taladro ensangrentado. Y cuando entraron a la habitación, vieron el cuerpo de la víctima, lo encontraron en la cama. Estaba vestido y había mucha sangre. Lo sorprendente fue el testimonio de los investigadores. Los policías decían que jamás habían visto algo así en una escena criminal. Ante la gravedad de la situación, la Policía Judicial de Versalles envía inmediatamente a un médico forense al lugar. Había que obtener información sobre el cuerpo antes de que se deteriorara con el tiempo o en el transporte. En general, vimos fenómenos relacionados con la muerte, la temperatura corporal, la rigidez, fenómenos evolutivos. Eso nos permitiría averiguar la fecha y hora de la muerte. El experto saca las conclusiones iniciales sobre el cuerpo de la víctima. El examen visual concluyó que la persona tenía lesiones múltiples en el rostro. Era muy obvio. Y tenía los pies y las manos atadas. Fue un acto criminal. No podía ser otra cosa. Por otro lado, los primeros elementos de los análisis situaban la muerte entre 12 y 24 horas antes del hallazgo del cuerpo. Cerca del cuerpo, el médico forense descubre la presencia de un mazo cubierto de sangre. Se pudo establecer rápidamente una conexión entre las lesiones de la cabeza y el mazo que se encontró. El mazo podría ser el arma criminal. Los técnicos en la escena del crimen inmediatamente lo analizan.
Como era un objeto muy grande, fuimos capaces de investigar los rastros papilares, en la empuñadura y en la parte final del mazo. Tuvimos la suerte de recuperar una muestra de ADN. Pero parece que el responsable también utilizó el taladro que se encontró en el pasillo. La punta tenía sangre, lo que nos hizo imaginar que lo habían usado en el ataque. Era algo muy singular y muy raro de ver. Después de guardar el taladro, los expertos toman fotografías, incluyendo las de las 2 pisadas con sangre que se encuentran cerca del cuerpo de la víctima. Son pistas que pueden ser decisivas en el resultado de la investigación. Cuando se encuentran pisadas, estas se pueden comparar con las suelas de los zapatos de los sospechosos, con las personas que sean detenidas o incluso con los zapatos de la víctima. Entonces, los técnicos se interesan en las múltiples manchas de sangre que se encuentran en la residencia de Willy Piemonte. El tamaño y la forma de estas manchas son evidencias valiosas. Había manchas en las paredes que habían sido salpicadas, por lo que supimos que había sido muy violento. Eran rastros pasivos que nos mostraban camino en todo el lugar. Había líneas trazadas que se encontraban en las paredes y en el piso. Supimos que no solo había sido violento, también se prolongó a lo largo de toda la casa. El análisis de los rastros de sangre permite suponer una secuencia criminal. El ataque habría comenzado en el pasillo para terminar en la habitación de la víctima. Con el objetivo de encontrar más evidencias, los expertos extienden la búsqueda a cada pasillo. 19 huellas digitales son encontradas en varios lugares. Por último, guardan algunas colillas de cigarro y así termina la recolección de evidencias. Cuando se encuentra un cenicero, se guarda cada colilla por separado. ¿Por qué? Porque puede haber una mezcla de ADN si se juntan las colillas. Así que se envían por separado para obtener un perfil genético. Luego, la policía entrevista a todos los vecinos de la víctima. En este barrio tranquilo, alguien pudo haber escuchado algo. Y efectivamente, El crimen sucedió poco antes de que descubrieran el cuerpo, en la tarde. Una vecina informó haber escuchado el auto de la víctima en la noche, alrededor de las 11, lo cual era inusual. el auto ya no está enfrente de la casa. La policía cree que Willy Piemonte ha sido víctima de un robo que salió mal. Incluso, un sistema de sonido ha desaparecido de la casa del arquitecto. El asesino pudo haber huido en el vehículo. Encontrar el auto se convierte en la prioridad de los investigadores. El auto tenía la ventaja de ser algo particularmente visible e identificable. Obviamente, el auto se registró rápidamente en los archivos y se buscó en todos los sitios posibles. Sin embargo, otro detalle confunde a los investigadores. Cuando el ama de llaves encontró el cuerpo, dijo que la puerta estaba cerrada con llave. No habían forzado la entrada. Eso se puede explicar de diferentes maneras. O bien no cerró su casa, o quizá conocía al agresor y le abrió la puerta. ¿La víctima conocía a su atacante? La investigación acaba de comenzar y los investigadores no tienen certeza. Mientras tanto, le informan a la familia de Willy Piemonte lo que acaba de suceder. Y para ellos, es devastador. Lo que recuerdo es escuchar la palabra asesinato. Eso solo le ocurre a los demás. Piensas que ese tipo de cosas le ocurren a los demás y no a ti. Fue algo devastador.
¿Quién pudo haber atacado con violencia a un jubilado de 69 años? Como siempre, en una investigación criminal, los investigadores analizan la vida y la personalidad de la víctima. Era un hombre tranquilo que vivía solo. Se había separado de su mujer en buenos términos. Ella vivía en el sur, él en París. Veía a su hija de vez en cuando. Era un hombre que tenía una vida muy tranquila. Él era muy cálido y tenía un carácter muy apacible. Era comprensivo con los demás y se interesaba en los problemas de la gente. Entonces, los familiares de Willy Pomonti les cuentan a los investigadores un detalle que puede explicar por qué no habían forzado la entrada. Era un hombre que no sospechaba de las personas. Sus familiares dijeron que él solía vivir con las puertas y ventanas abiertas. A pesar de su reputación afable, Willy Pomonti era conocido por ser muy solitario. Todo lo hacía él solo. Cocinar, ir de compras. Él construyó su propia casa, ya que esa era su profesión. Era arquitecto. Hizo gran cantidad de remodelaciones. Eso le gustaba. Le encantaba hacer ese tipo de cosas. Todas las personas interrogadas retratan a un hombre tranquilo y sin historia. Todos menos uno. Fue la declaración de un sobrino. Él dijo que el señor Pomonti no estaba tan solo y que ocultaba algo. El sobrino afirma que Willy Pomonti ocultaba un romance con uno de sus vecinos. Los investigadores deciden seguir esa pista y por lo tanto interrogan a los familiares de la víctima sobre su posible homosexualidad. Le preguntamos a su familia y le preguntamos a su exesposa. Ella a su vez le preguntó a sus conocidos en común. Todo mundo afirma que esta declaración es una mentira. Eran argumentos que nos parecían muy ligeros. En ningún momento esa pista fue respaldada con evidencia concreta. El vecino en cuestión es citado para ser interrogado. El vecino declaró que no era verdad y que, por el contrario, él ya tenía una pareja. La pista se desecha permanentemente. Y a estas alturas de la investigación, la policía no cuenta con evidencia para guiar sus investigaciones. Y esto fue complicado, porque lo más fácil en casos penales es cuando conectamos al autor y a la víctima entre sí. Y no había ningún elemento que permitiera eso. El día después de la tragedia, se realiza una autopsia al cuerpo de Willy Pomonti en el Instituto Forense de Garches. Pronto, el examen externo confirma que la víctima sufrió mucha violencia. Había impactos en el rostro, es decir, habían golpeado varias veces toda la parte media del rostro. Podíamos deducir que eso se había hecho con el mazo que se encontró en el lugar. Como este tipo de lesión es muy grande, se tuvo que usar un objeto contundente. En el cráneo también había rastros de impacto del mazo, ya que ese tipo de impactos dejaron marcas con una especie de ángulo en la caja craneal. Pero más adelante, el médico forense descubre otras 2 heridas que confirman la terrible experiencia que sufrió la víctima. Había 2 agujeros que coincidían con el famoso taladro. Uno en la muñeca, el cual era superficial, y otro en el muslo, mucho más profundo. Obviamente, estábamos en circunstancias especiales. Era bastante extraño. Los tipos de lesión que la víctima sufrió, el uso de varios medios, el taladro, fue un ataque que se llevó a cabo a lo largo de un gran periodo de tiempo.
Realmente fue un acto donde hubo tortura y actos de barbarie. Tras la autopsia, se determina que estos actos fueron realizados mientras la víctima seguía con vida. Todas las lesiones estaban infiltradas con sangre, es decir, alrededor de la penetración del taladro había una pequeña infiltración hemorrágica. Era profunda. Encontramos un hematoma en el cuero cabelludo donde se produjo el impacto y presentaba sangrado en los ojos. Eso es indicador de que el corazón estaba activo cuando se presentaron los golpes. Por lo tanto, supimos que la víctima había sufrido antes de morir. En el examen interno, el experto descubre un edema cerebral causado por los golpes. Es esta lesión asociada con la pérdida de sangre significativa lo que causó la muerte de la víctima. Tras la autopsia, una investigación judicial es abierta por tortura y actos de barbarie. Dadas las circunstancias, los investigadores prefieren prohibir a la familia ver el cuerpo de Willy Pomonti por última vez. El comandante que nos recibió nos dijo, no. No hay necesidad de ver el cuerpo. Y fue muy duro. Fue muy duro. Nunca vimos el cuerpo. Aunque la investigación está estancada, los investigadores piden los resultados de las muestras tomadas en la escena del crimen. De 19 huellas digitales, 7 son claramente legibles. Cuando las recibimos, las comparamos con las huellas digitales de la familia y también con las de cualquier persona relacionada con la víctima. Pero las comparaciones no dan resultado. Ninguna de las huellas pertenece a alguna de las personas en el círculo social de Willy Pomonti. Después comparan las huellas con registros del archivo automatizado de huellas digitales. Y de nuevo, los resultados son negativos. Pero los investigadores saben que estas evidencias seguirán siendo esenciales el resto de la investigación. En cuanto tuviéramos un sospechoso, podríamos comparar sus huellas con las que fueron encontradas en la escena del crimen. Este tipo de evidencias nos servirían más adelante en la investigación. Otra pista importante. Los investigadores reciben los resultados del análisis genético de las colillas de cigarro encontradas en la escena del crimen. El análisis de las colillas de cigarrillo nos condujo al descubrimiento de 2 perfiles genéticos. En primer lugar, el perfil genético de la víctima, el señor Pomonti, en un número de colillas de cigarro, especialmente en las colillas de la marca que normalmente fumaba, y un segundo perfil genético no identificado. Los análisis muestran que el ADN es de sexo masculino. Pero en 1996 aún no existía una base de datos de muestras de ADN. Por lo tanto, los investigadores no tienen cómo identificar al propietario de ese ADN desconocido. Pero todavía deben considerar otras pistas, las huellas del zapato encontradas en la escena del crimen. El técnico analizó las características generales, el tamaño y los patrones del zapato. También se centró en las características generales del desgaste, por lo general en la suela y el tacón del zapato y, finalmente, las características especiales, que son características de cada zapato en particular, pequeños cortes o alguna marca en el material del zapato. Por desgracia, las huellas solo son parciales y no ofrecen varios elementos de comparación. Sin embargo, el experto logró establecer que eran 2 tipos diferentes de zapatos. Entonces, ¿no había sido solamente un criminal?
Tampoco se podía excluir por completo que algunas de las marcas fueran hechas después por los investigadores. Desafortunadamente, los expertos no pueden comparar estas huellas con los diversos actores de la escena del crimen, solo con la víctima. Por supuesto, en cuanto a los zapatos del señor Pomonti, hay marcas de zapatos cerca de la escena del crimen. Dedujimos que eran los que estaba usando en ese momento. Una vez más, es imposible seguir una pista. A pesar de todas las pistas que tienen, los investigadores siguen estando estancados. Dos semanas después de la misteriosa muerte de Willy Pomonti, la investigación finalmente avanza gracias a su auto. Después de la búsqueda que se hizo en el archivo de autos robados, el vehículo del señor Pomonti se encontró en Ivry-sur-Seine, cerca de la ciudad. Un equipo técnico de la escena del crimen es enviado inmediatamente a realizar evaluaciones iniciales. Encontramos un vehículo vacío. El portaequipaje del auto estaba vacío, pero notamos que en la alfombra del portaequipaje había marcas que indicaban que había transportado algo pesado. Pudo haber sido el sistema de sonido que había sido robado de la casa de la víctima. Los expertos también recuperan una huella de la ventana trasera del vehículo. La investigamos igual que las otras huellas digitales. Sin embargo, en este caso era muy diferente, especialmente porque en 1996, en la base de datos solo había registros de las huellas digitales y no de las palmas de las manos. En otras palabras, al igual que el ADN desconocido que se encontró en las colillas de cigarro de la escena del crimen, esta huella digital solo puede compararse con los posibles sospechosos. Si bien no se encontró evidencia material en el auto, los investigadores se interesan en el lugar donde fue encontrado el mismo, una ciudad de Ivry-sur-Seine ubicada a 25 kilómetros de la casa de la víctima. Pudimos saber, gracias a la investigación, que en esa ciudad había un grupo de 4 o 5 jóvenes que la policía conocía por delitos que habían cometido juntos. Robos y pequeños asaltos. Era una pequeña banda que podía haber cometido hechos de esa naturaleza. Se realizaron búsquedas en sus casas para tratar de encontrar elementos relacionados con la investigación, posiblemente objetos robados o algo que los conectara de manera más precisa con el automóvil del señor Pomonti. Pero no encuentran ningún objeto robado. Sin embargo, los investigadores se interesan en sus zapatos. Los 5 están usando zapatos que podrían coincidir con las huellas encontradas en la escena del crimen. Había similitudes con las huellas de las suelas, pero eran marcas de zapatos muy populares, así que no podíamos sacar conclusiones. Los 5 jóvenes son entrevistados, pero niegan cualquier implicación con el asesinato de Willy Pomonti. Después la policía analiza todas las pistas en su poder, pero es en vano. Su ADN también se comparó con el perfil de ADN desconocido del caso Pomonti, sin resultado. También las huellas digitales se compararon, pero no encontramos nada. Así que los quitamos de la lista de sospechosos. La pista es descartada y la investigación se estanca por otros 6 meses. Pero en octubre de 1996, la Policía Judicial de Versalles es notificada de un crimen cometido en Berck-sur-Mer, en el norte de Francia. Las similitudes con el asesinato de Willy Pomonti son muy inquietantes. Fue un grupo de criminales que se aprovechó de unos comerciantes adinerados y en el ataque usaron un taladro. Fue un elemento tan significativo y tan raro
que llamó nuestra atención. No podía ser solo una coincidencia. Los autores atacaron a un par de comerciantes en su hogar. Los ataron y los amenazaron con un taladro con el objetivo de obtener dinero. Pero al comparar este ataque con el de Willy Pomonti, los investigadores informan que hay un elemento del procedimiento que no encaja. En este caso, los atacantes llevaron su taladro. El taladro que usaron con el señor Pomonti era de él, así que es diferente llegar con un taladro para intimidar a la gente que utilizar lo que hay. Por otro lado, estos criminales están acostumbrados a secuestrar a sus víctimas, pero no a matarlos. Pero, ¿qué tal si fueron atacados por Willy Pomonti la noche del 15 de abril de 1996 y las cosas se salieron de control? No pudimos encontrar artículos que correspondieran con nuestro caso. Además, comparamos el ADN de esos criminales con el ADN desconocido de nuestra escena. Pero, otra vez, no hubo resultados. Seis meses han pasado desde el horrible asesinato de Willy Pomonti y otra pista es descartada. Los investigadores se niegan a darse por vencidos. Deciden volver a interrogar a testigos directos o indirectos de este caso tan fuera de lo común. Los conocidos del señor Pomonti, familia, amigos y las personas que gravitaban a su alrededor, los cuales nos contaron de su vida, lo habían conocido por muchos años y quizá, si pasaba el tiempo, tendrían una visión diferente con respecto a ciertos eventos. Esperábamos que pudieran recordar algo más. Pero los interrogatorios no dieron resultado. Y así transcurren 10 años sin que ningún elemento reviva la investigación. Cuando la nueva juez, Sylvia Zimmerman, tomó el caso en el 2006, le sorprendió todo lo que vio. Cuando abrí el archivo, vi algo espantoso. Tan espantoso que me hizo preguntarme cómo es que el responsable respiraba el mismo aire que yo. Para este tipo de trabajo debemos estar preparados para cosas así, pero eso era particularmente atroz. Incluso recuerdo haber mirado el álbum de fotos y no haber dormido durante 3 o 4 noches. Ante el horror de los hechos, la juez no se atreve a dejar el caso sin resolver. La policía había hecho un trabajo absolutamente fantástico y enorme, pero sin resultado. En la escena habían encontrado colillas de cigarro, así que pensé que podíamos empezar de nuevo y desde cero. Es decir, si el crimen hubiera sucedido hoy en día, ¿qué es lo que haríamos? En 10 años, la policía técnica y científica había mejorado drásticamente, en particular la comparación de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1998, a raíz del caso de Guy George. Y en el 2001 comenzó a funcionar con el registro de todas las personas condenadas por delitos sexuales. Y en el año 2003 se extendió a todas las personas acusadas y condenadas en casos de ataques documentados, a bienes y a personas. En junio del 2006, Sylvia Zimmerman solicitó la muestra de ADN encontrada en la colilla de cigarro y pidió que la ingresaran al Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces recibí un comunicado del Banco de Datos Genéticos diciéndome que la muestra que le mandamos coincidía con un individuo. 10 años después de la tragedia, la muestra de ADN desconocida finalmente es identificada. Debo decir que la sorpresa fue enorme. Reconozco que me puse a llorar. Fue una sorpresa, una alegría. Mi empleada llegó corriendo y me preguntó qué pasaba. Y cuando se lo dije, ella comenzó a llorar también.
Inmediatamente la juez llamó a la ex esposa de Willy Pomonti para darle la extraordinaria noticia. La llamé inmediatamente y se lo dije con mucho tacto. Ella lloró. Eso me conmovió enormemente. Ella me dijo, yo pensaba que todo el mundo se había olvidado de mi pobre Willy. No fue así. A pesar de esta inesperada identificación del ADN, la juez, así como los investigadores, deciden no cantar victoria antes de tiempo. El ADN, como elemento material, es una evolución real en materia de policía científica. No es algo pasajero. Es una evidencia tangible como cualquier otra. Teníamos claro que había estado en la casa y que había fumado algunos cigarros. Pero no por haber fumado un cigarro se convertía en el asesino. No, eso era otra historia. El ADN que encuentran en el Banco Nacional pertenece a un tal Michel Ambras. Para la juez y los investigadores, la prioridad es aprender más acerca de este hombre de 46 años. Llamé a la policía inmediatamente, platicamos y les asigné la tarea de investigar a Michel Ambras. Quería saber cómo vivía, a qué se dedicaba y cuál era su pasado. La investigación inicial indica que entre 1983 y 2003, Michel Ambras fue condenado 10 veces. El hombre es conocido por robar una gran cantidad de cheques. Se trataba de un individuo cuya carrera había sido manchada por una serie de delitos pequeños a medianas empresas, principalmente robo y estafas. Era un criminal común. Nunca había estado involucrado en casos graves o violentos. No era conocido por crímenes de la proporción del caso Pomonti. Uno por uno, sus familiares son interrogados y todos coinciden en que Michel Ambras no es un criminal peligroso. Todos sus empleadores dijeron lo mismo, que si no les hubiera robado sus chequeras, les habría caído bien. Decían que les pudo haber caído bien, que no era una mala persona. Era alguien reservado, no tenía muchos problemas. Era muy discreto, servicial, bastante amable, amigable y no había elementos que sugirieran que podría convertirse en un asesino sanguinario. En mayo de 1996, un mes después del asesinato de Willy Pomonti, Michel Ambras se casó y se mudó a Aulnay-sous-Bois, un suburbio en París que la policía decide visitar en el 2006. También interrogamos a su esposa. No teníamos muchas explicaciones para preguntarle sobre los hechos, pero era interesante preguntarle sobre la personalidad de Michel Ambras. Además, podíamos saber un poco más sobre su matrimonio. Quizá ella tenía elementos que aportar a la investigación. Eso podría ayudarnos. Él parece sorprendido, aunque no opone resistencia durante su arresto. Inmediatamente queda bajo custodia en las instalaciones de la Policía Judicial de Versalles. La policía me mantuvo informada, minuto a minuto. Era demasiado importante como para que me quedara sin saber. Me llamaban y me decían qué y cómo lo decía. Era importante para nosotros aprender lo más posible, sin darle instrucciones y sin guiarlo. Y al mismo tiempo asegurarnos que hiciera afirmaciones que fueran fieles a la realidad, que no reconstruyera un escenario basándose en las preguntas que hacíamos. Los policías comienzan preguntándole a Michel Ambras si había visitado la Celle Saint-Cloud, y el hombre es categórico, asegura que nunca ha puesto un pie ahí. Aseguró con vehemencia que nunca había ido a la Celle Saint-Cloud. Esto era un indicador. Es difícil decir algo así de inmediato. Si me preguntaran si fui a un lugar de esa manera, yo diría, no lo recuerdo, no lo creo, creo que está muy lejos o algo así.
Después, la policía le explica que su ADN fue encontrado en una colilla de cigarro que se recuperó de una escena del crimen en la Selle Saint-Cloud. Pero Michel Ambras sigue con la misma postura. Él dijo, no lo entiendo. ¿Me está diciendo que mi ADN fue encontrado en un cigarro? ¿En los cigarrillos que fueron encontrados? Está bien. Pero no entiendo cómo es que mi ADN llegó ahí. ¿No habrán cometido un error? La policía necesita otra evidencia para capturar al criminal. Entonces comparan sus huellas con la huella encontrada en el auto. Pero los resultados son negativos en cuanto a la impresión de la palma que se encontró en el auto de Willy Pomonti. Los investigadores solo tienen una evidencia: la colilla. La colilla, la cual servirá para que Michel Ambras admita que estuvo en la casa de Willy Pomonti la noche del asesinato. Armados de paciencia, los investigadores reanudan el interrogatorio. Y en el cuarto interrogatorio terminó admitiéndolo. Confesó que estuvo en la escena del crimen, que se había peleado con su prometida y que había salido de viaje para pensar en su futuro. Michel Ambras explica a los investigadores que el 15 de abril de 1996 tomó el tren a Versalles para pensar un poco. Dijo que llegó a la estación de la Selle Saint-Cloud y que había caminado sin rumbo por las calles de la ciudad. Salí a caminar y de repente vi una casa en una ciudad hermosa con un gran ventanal. Me acerqué para verla y vi a un caballero que parecía estar descansando. Entonces pensé que podría haber algo que robar y me escondí en el jardín. Cae la noche sobre la Selle Saint-Cloud, cuando Michel Ambras oye el sonido de la puerta. Creyendo que el dueño de la casa se ha ido, entra a la casa. Él dijo, estaba caminando por el pasillo y sentí un golpe. Era el señor Pomonti. Me golpeó con un taladro que tenía a la mano. Me defendí, luchamos y finalmente tomé la ventaja y pude liberarme. Michel Ambras confiesa haber herido a Willy Pomonti con el taladro. Lo deja en el suelo, inconsciente, pero aún está vivo. El agresor toma algunas precauciones antes de irse. Nos dijo que se había cambiado porque estaba cubierto de sangre. Entendimos que para poder huir de la escena del crimen, tuvo que tomar ropa del señor Pomonti. Puso su propia ropa en una bolsa, se llevó algunos objetos, el vehículo y abandonó el lugar rápidamente. Manejando el auto de Willy Pomonti, Michel Ambras se dirige a su casa al norte de París. Tira su ropa ensangrentada en un bote de basura y estaciona el auto en una calle, asegurándose de no cerrar las puertas, y deja la llave puesta. Al abandonar un vehículo con la llave puesta en un lugar de ese tipo, es muy probable que el vehículo vuelva a aparecer con bastante rapidez. Así que se aseguró de dejarlo lo suficientemente lejos de su hogar y de la escena del crimen. Al escuchar su versión de los hechos, los investigadores se muestran escépticos, porque Michel Ambras admitió haber herido a Willy Pomonti, pero dijo también que el jubilado estaba vivo cuando lo dejó. Con la esperanza de hacerlo confesar, los policías le muestran las horribles fotografías de la escena del crimen. No pude ser yo. Eso decía cuando le mostrábamos las fotos. No pude hacer eso. No sé de qué están hablando. No es posible. Yo no hice eso. Michel Ambras no dice más. Es acusado y encarcelado. Pero para los investigadores, 10 años después de la tragedia, el misterio sobre las circunstancias exactas de la muerte de Willy Pomonti siguen sin resolverse.
Evitó abordar algunos detalles particularmente aterradores. No recuerda haber fumado, recuerda haber usado el taladro, pero no recuerda haberlo usado como taladro. No recuerda haber usado el mazo. En ese momento pensamos que se sentía obligado a hacer una confesión para explicar su presencia, para explicar el hecho de que encontramos su ADN en el lugar, pero al mismo tiempo no explicaba a fondo las cosas. Su confesión era muy detallada, pero no cubría todos los hechos. Una semana más tarde, desde el fondo de su celda, Michel Ambras le escribe una carta al juez. Recibí una carta en donde me pedía que lo escuchara. Me dijo que tenía algunas revelaciones y que deseaba ser escuchado lo antes posible. Me dijo que en realidad él no tenía nada que ver con todo esto y que originalmente eran dos. Tenía un compañero que había conocido por algún tiempo, que lo había conocido en una cafetería. Este compañero es un tal Patrick Lepetit. Él le contó de la casa para robar en la Selle Saint-Cloud. Michel Ambras tenía que fingir ser gay, pero cuando estuvieron ahí las cosas se complicaron. Dijo que de repente Lepetit lo llamó y le dijo, ven aquí. Y cuando entró a la casa, vio a Lepetit despeinado y diciendo, hice una estupidez. Lo guió por el pasillo y lo llevó a la habitación. Y Ambras me dijo, vi mucha sangre, era algo aterrador, y a lo lejos vi el cuerpo alargado. Entonces Lepetit le dijo, si alguna vez hablas de esto, te haré lo mismo a ti y a tu esposa. Lo amenazó de muerte y se fue. Patrick Lepetit huye manejando el auto de Willy Pomonti, dejando a Michel Ambras en la escena del crimen. Y Michel Ambras le dijo, me quedé ahí, petrificado, no sabía qué hacer. Entonces le dije que no podía estar tan petrificado, ya que se fumó un cigarrillo. Sí, pero eso fue porque estaba muy tenso y asustado. Por eso fumé unos cigarrillos. Michel Ambras finalmente abandona la casa de la víctima y después toma un taxi a París. Cuando la juez le pregunta sobre su silencio durante 10 años después de presenciar algo tan serio, el hombre responde: tenía miedo porque él me amenazó. Entonces le dije, pero no te hizo nada en 10 años. ¿Lo volviste a ver? Nunca más lo vio. Una explicación que otra vez deja perplejos a la juez y a la policía. Básicamente, nunca quiso hablar por temor a las represalias. Eso es lo que nos decía cada vez que intentábamos que confesara. Era lo mismo. No fui yo, fue otra persona, temo por mi familia. Era sistemático, era matemático. Cada que lo interrogábamos, decía eso. A pesar de las dudas, la juez y los investigadores tienen una nueva prioridad: encontrar al famoso Patrick Lepetit, acusado por Michel Ambras de ser el asesino. Pero la tarea es complicada, porque los recuerdos de Michel Ambras son vagos. Era difícil encontrar a Lepetit porque recordaban que vivía en Villeneuve-la-Garenne o la Garenne-Colombie, o en otro lugar. No sabía demasiado. Decía que en un edificio alto, en un piso alto, la policía buscaba sistemáticamente a un Patrick Lepetit que vivía en un edificio en Villeneuve-la-Garenne o la Garenne-Colombie. Pero la investigación no da resultados. Michel Ambras cree que el hombre está trabajando en una empresa de seguridad. Buscábamos compañías de seguridad en todo París. Ampliamos la búsqueda y recuerdo que la ampliamos no solo en Francia metropolitana, también en Martinica y Guadalupe. Lo hacíamos porque queríamos cerrarle todas las puertas. Si Lepetit estaba ahí, lo íbamos a encontrar. Pero estas investigaciones tampoco resultan.
Michel Ambras termina entregando información vital. Patrick Lepetit ya había estado en la cárcel. Terminamos encontrando un número de Lepetit que correspondía a Villeneuve Lagaren. Él había estado en la cárcel. La policía le muestra a Michel Ambras un registro fotográfico de todos los Patrick Lepetit que habían sido encarcelados. Sin dudarlo, elige una foto. Es la de un hombre condenado en múltiples ocasiones por robo con violencia, amenaza y atentar contra la vida humana. Él era bastante violento, capaz de enojarse de una manera muy abrupta. Un hombre con mucha rabia, lo que coincidía con un crimen así de aterrador. Pero cuando los investigadores intentan encontrar a este sospechoso, al investigarlo nos dimos cuenta de que había muerto. Un año antes, en el 2005, Patrick Lepetit había muerto en la cárcel debido al cáncer. Es imposible comprobar las afirmaciones de Michel Ambras. Habíamos encontrado a Lepetit, pero estaba muerto, así que no podíamos hacerle preguntas, lo cual no era muy conveniente. Por lo tanto, haríamos lo que pudiéramos. Sobre todo, se trataba de averiguar qué es lo que hacía el hombre en esa época. Los investigadores descubren que en abril de 1996, Patrick Lepetit era guardia de seguridad en el aeropuerto de Orly. Y precisamente la noche de la tragedia estuvo en su puesto de las 7 de la noche a las 8 de la mañana. En otras palabras, no pudo haber estado en la casa de Willy Piemonti en la Selle Saint-Cloud. Investigamos muy bien a Lepetit. Él era un hombre muy violento, demasiado conveniente para ser verdad. Y además no podía creer que Ambras no hubiera hablado durante 10 años solo por haber sido amenazado. Nunca le creí. Al descartar la pista de Patrick Lepetit, los investigadores están convencidos de que Michel Ambras les mintió. Volví a reunirme con el señor Ambras y le dije, el señor Lepetit está muerto. Y no se veía abatido ni impaciente, así que le dije, ¿sabías que estaba muerto? Él me dijo que no. Sabía que era mentira lo que decía. Ya no podía creerle nada. Dos años después, en el 2008, se organiza una reconstrucción de los hechos en presencia de Michel Ambras. Todos teníamos la pequeña esperanza de que, al estar en esa posición, en esa reconstrucción de los hechos, él confesaría, pero el señor Ambras no cedió ante la presión. No quería hacer nada. En la reconstrucción de los hechos, el hombre vuelve a declarar lo mismo. Nos mostró cómo regresó a la casa, cómo se sentó en la silla, cómo fumó su cigarro. Nos dijo lo mismo. Después, la juez le pide reproducir la primera versión de su confesión, en la que afirmó haber luchado con la víctima antes de abandonarlo inconsciente, pero vivo. Michel Ambras se rehúsa a cooperar. Él dijo, no, eso no fue verdad. Me niego a hacer una reconstrucción de algo que no sucedió. Eso no fue lo que en verdad sucedió. Cuando yo llegué, ya había pasado todo. La reconstrucción de los hechos termina, y los investigadores no tienen ninguna información nueva, especialmente sobre la existencia de un cómplice. Además, las pistas sí sugieren la existencia de un cómplice, ya que hay dos huellas diferentes en la escena del crimen. Pero hay otro escenario que puede explicar esta situación. Ambras llega a la escena, comete los hechos. Está vestido y tiene puestos sus zapatos. Él mismo nos dice que está cubierto de sangre y que se cambia por completo. Se pone la ropa y los zapatos del señor Piemonti. Podíamos imaginar que por eso había dos huellas. Las huellas de los zapatos con los que Ambras llega y las de los zapatos que le robó al señor Piemonti para vestirse y salir del lugar. Esta es otra posibilidad que podía explicar la presencia de varias huellas de zapatos diferentes, sin involucrar a un segundo individuo.
Por lo tanto, nada puede confirmar la existencia de un cómplice. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede un simple ladrón como Michel Ambras, que nunca ha matado antes, realmente cometer un acto tan atroz? A menudo se habla de la evolución de crimen a crimen. Incluso se habla de una espiral que surgió con oportunidades. En su cabeza ya había roto la ley al robar a otros. Así que ya existía ese hecho en su mente. En esas circunstancias particulares, en donde pudo haber sido sorprendido por la víctima, es posible que se haya dado un altercado violento verbal y que haya escalado al plano físico hasta realmente haber matado a una persona. Ya sea la familia de Willy Pomonti o los protagonistas de la investigación, 22 años después todos quedan marcados para siempre e impactados por un asesinato tan terrible. Debo decir que fue uno de los casos que más me impactó, quizá incluso el que más me impactó, tanto por la violencia como por lo horrible del crimen, el sufrimiento insoportable que la víctima tuvo que soportar y porque nunca tuvimos las suficientes evidencias para identificar al responsable completamente. Todo lo que queda es el dolor. Todavía sentimos el dolor. Sí, es algo que no podemos hacer nada. Hay que aceptarlo, pensar en otra cosa, otra situación. Aún lo tenemos a él, lo guardamos para nosotros. Mantenemos su presencia. Es lo único que podemos hacer. En 2010, Michel Ambras fue condenado a 25 años de prisión con un periodo de seguridad de 2/3 de la condena. Ambras no apeló esta sentencia. Doblado en Olympusat, México.